Vamos a, vamos a empezar en San Juan 16. Vamos a tomar nuestro texto. ¿Estamos listos, sir? Ok. Vamos a tomar el texto en Juan 16, nada más como una introducción al tema de la persona del Espíritu Santo. Así es que antes de continuar vamos a leer y vamos a hacer oración. Vamos a San Juan 16, versículo 12 al 16. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Vamos a hacer oración. Señor, al entrar a este tema del Espíritu Santo, Señor, guíanos en tu verdad, guíanos por tu camino. Padre, sabemos que es un tema de mucha dificultad, Señor, y no queremos errar. Guárdanos de error. Corrígenos, Señor. Instrúyenos. Queremos saber más acerca de ti, de la persona del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Es un estudio simple que vamos a hacer de la persona del Espíritu Santo. Muchos conocemos o sabemos muy poco acerca del Espíritu Santo. Y si leemos el texto en San Juan, dice versículo 14, Él me glorificará. Hay varias obras que se le atribuyen al Espíritu Santo. La resurrección, por ejemplo. La regeneración. Hay otras cosas que se le atribuyen a Él. Y aún así, los que somos nacidos de nuevo por el Espíritu, somos sellados por el Espíritu hasta el día de la redención. Pero aún así desconocemos tanto de la persona del Espíritu Santo, porque así es como enseña la Escritura. Ahora, mi oración es que el Señor nos ayude a entender esta doctrina. Y lo que quiero decir entender es esto, lo que enseña las Escrituras acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y no podemos comprender a Dios con esta mente finita. Es imposible. Es imposible. Pero vamos con su ayuda, la ayuda del Señor, a tratar de entender un poco más de la persona del Espíritu Santo. Dijo en un lugar el salmista, tal conocimiento es muy maravilloso para mí. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Lo que tenemos aquí ante nosotros lo inspiró el Espíritu Santo. Dice Pedro, nunca la profecía vino por humana o revelación humana, sino que santos hombres de Dios movidos por el Espíritu Santo fueron los que nos dieron que las Escrituras. Dios habló y ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, vamos a hacer unas cosas antes de entrar a este estudio. Primero, deje darles un bosquejo general. ¿Qué vamos a aprender acerca del Espíritu Santo? Y vamos a hacerlo de esta manera. Número 1, los nombres que la Escritura le da al Espíritu Santo. Los nombres.
the names given to the Holy Spirit. Segundo, las obras que se le atribuyen a Él. The works attributed to Him. Tercero, los símbolos que se usan para representarle. Los símbolos. What symbols are used to represent Him? Cuarto, las cualidades personales. Y quinto, los atributos del Espíritu Santo. Vamos a tratar de aprender esto en las semanas que vienen. El Espíritu Santo es el autor de nuestro nacimiento espiritual, la regeneración. Ahí que estamos en Juan, vamos a San Juan 3, mira, San Juan 3, 5 al 8. Hay tanto aquí, una vez más, una introducción. Vamos a titular hoy el Espíritu Santo, introducción. Juan 3, 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Él es el autor de nuestra regeneración, de nuestra vida. El Espíritu es el que vivifica. La carne para nada aprovecha. El Espíritu, según el apóstol Pablo, es el que da los dones a la iglesia, el que los divide en manera soberana a quien Él quiere. El Espíritu da estos dones. Corintios 12. En Corintios 12, no voy a leer todo este texto, pero nada más les voy a dar Corintios 12 del 1 al 11. Lo puedes leer después en tu propio tiempo, ¿verdad? Cuando tengas más tiempo. El Espíritu es el que da estos dones a la iglesia. Vamos a leer en versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero dice, a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, note aquí, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Así que el Espíritu es el que reparte estos dones a la iglesia local. Pero también vamos a ver que es el Espíritu el que habla a las iglesias. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 2 y versículo 7. Apocalipsis 2, 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego versículo número 11,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 13, Apocalipsis 3, versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, si has notado esto, en San Juan, el Espíritu, el símbolo que usa Jesús es del viento. El viento. Algo poderoso, pero no se ve. No se ve con el ojo. Ve uno los efectos, pero no ve el viento. La palabra en el Antiguo Testamento es la misma que se usa del aliento, el viento o espíritu. Ahora, por eso algunos dicen, el espíritu es nada más una fuerza, es un poder. No lo es. No lo es. Porque aquí, como hemos leído en Apocalipsis, se refiere a una persona. Él dice. Una persona habla, una fuerza no habla, un poder no habla. Pero también note que Él es el que da los dones a las iglesias. Él es el que habla a la iglesia. Y aún así Jesús dice, es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad va a guiar a su pueblo, a sus discípulos, pero lo va a hacer glorificando ¿a quién? A Jesús. El Espíritu hablaría lo que Jesús, o lo que Él escucharía, perdón. Y luego tenemos ese día glorioso del día de Pentecostés, cuando el Espíritu, la promesa del Padre, bautizó a los discípulos cuando estaban juntos, ¿verdad? Unánimes. Hechos 2. En Hechos 2. En Hechos capítulo 2 y 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino el del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es un viento recio, un estruendo, un fuego. Y aún así, tenemos esta imagen. Tenemos cuando habla de su poder, de su soberanía. Aún así, Pablo nos instruye en Efesios 4:30. En Efesios 4:30 nos dice esto Pablo acerca del Espíritu. No solo nos sella. Dice, cuando oísteis la palabra del Evangelio, y después que oísteis, creísteis, y cuando creímos fuimos salvos. Después de eso, dice, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa, el cual es las arras de nuestra redención hasta la posesión adquirida. No solo nos sella, pero ¿sabes que el Espíritu mora dentro de nosotros? Habita, como dice Apocalipsis, anda entre las iglesias. Anda entre nosotros, está entre nosotros. Pero también individualmente. Por eso dice Pablo, ¿no sabéis? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es el templo.
Y así Pablo nos instruye en Efesios 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar o apagar. Así que no se ve, el Espíritu no se ve, y aún así se manifiesta en manera poderosa. Y claro, en la era anterior, en los años anteriores, han habido estos avivamientos cuando viene el Espíritu Santo en manera poderosa y se convierten muchos al Señor. Pero es poderoso, se manifiesta de manera poderosa como el aire, como el viento. Y voy a usar dos ejemplos. Ya usamos San Juan 3:8. Quiero usar uno en el Antiguo Testamento. Ahora, si has leído un poco nada más el Nuevo Testamento, te darás cuenta que la palabra es el Santo Espíritu, ¿verdad? O el Espíritu Santo. En inglés tenemos dos palabras, Holy Spirit o Holy Ghost. Son sinónimos. Es el mismo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Pero sabes que el Nuevo Testamento habla más de este atributo de el Espíritu. El Espíritu de Dios es santo. En el Antiguo Testamento no se usa mucho la palabra el Espíritu Santo o el Santo Espíritu. Solamente hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de su santidad. Ahora, quiero usar un texto en Reyes, Primera de Reyes 22. En Primera de Reyes 22, sucede que estos reyes le preguntan a un profeta que profetice. Hay varios profetas falsos. Vamos a leer 1 Reyes 22, 19. Dice, el que es varón de Dios, dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y otro de otra. Salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, note, este es lo que quería yo subrayar, versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, le dio una cachetada, ¿verdad? Diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, es invisible. Pero note aquí, y es el primer nombre que vamos a poner quizás, los nombres del Espíritu que se le dan al Espíritu en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé. Ahora, no podemos tomar solamente un pasaje y decir, concluir, es todo lo que enseña acerca del Espíritu Santo. No podemos, porque ya ve cómo hemos comparado contristar al Espíritu, el viento, diversos dones, etc. Y tampoco podemos poner escritura contra escritura. Pero tenemos que estudiar todo, ¿verdad? Todo el consejo de Dios. Y venimos a las escrituras de esta manera. De esta manera venimos tú y yo a las escrituras con la
la fe como de un niño, como de un niño, como que no sé nada. Enséñame, oh Señor, muéstrame tus caminos. Y vamos a entender esto, que hay cosas demasiadas profundas para nuestro entendimiento. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Quién aconsejó a nuestro Señor? ¿A quién pidió consejo cuando estableció el mundo, el cielo? ¿Quién? ¿Quién le ayudó? ¿Quién le ayudó a medir? Así que hay cosas más allá de nuestro entendimiento, pero las tomamos por la fe. Por la fe, como dice el autor de Hebreos, entendemos. Por la fe entendemos. Ahora, no vamos a aprender acerca del Espíritu usando los métodos del mundo o la sabiduría del mundo. Porque muchos han seguido esa carrera o ese curso, esa manera, y han caído en error. Por ejemplo, el arianismo niega la deidad del Señor Jesucristo. El sabelianismo, la herejía de Sabelo o Sabelian, niega que la palabra y el Espíritu también, niegan a ambos. Enseñan esto, que el Espíritu es nada más un poder, una fuerza, o las operaciones de la deidad, o son virtudes de la deidad. Niegan la persona y la deidad del Espíritu Santo. Y por eso, Pablo enseña de esta manera. En Corintios 2, en 1 Corintios 2, vamos a leer versículo 6. Sin embargo, Corintios 2, 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Corintios 2, 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora note aquí, antes bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Note cómo, no con sabiduría, no con nada de este mundo, sino con qué dice, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y puede seguir leyendo hasta versículo número 12. Bueno, deja tomar otros 5 minutos. No voy a terminar aún la introducción, así que vamos a dejar la introducción para número 2 para la próxima, ¿ok? Vamos a empezar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra espíritu es ruach. En el Nuevo es neuma, como neumáticos, ¿verdad? Y se interpreta o se traduce como aliento, el viento o espíritu. Por ejemplo, Génesis 6, vamos a Génesis, ahí nos vamos a quedar y ya vamos a terminar esta noche. En Génesis 6 y versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya, ¿qué? Espíritu.
de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Espíritu. La palabra espíritu, como puedes leer en inglés, dice breath. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Sin aliento está muerto. Génesis 8 y versículo 1 dice, se acordó Dios de Noé, de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y aquí está, e hizo pasar Dios un viento. Es la misma palabra, un aliento, sobre la tierra y disminuyeron las aguas, un aire. Y luego tenemos a Génesis 7, versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Espíritu de vida, o como dice en inglés, the breath of life, el aliento de vida. Versículo 22, Génesis 7, 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así que no cabe duda. A veces se puede referir simplemente al aliento, el hálito, lo que respiramos, el aire que respiramos. Pero no siempre es así. No siempre es así. Y voy a usar un texto en Génesis 2, antes de eso, en Génesis 1. Y aquí está el primer nombre cuando se refiere al Espíritu Santo. El primer nombre, número 1 en la lista, ¿verdad? Porque así está en orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Note aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí lo vemos en la obra de ¿qué? De creación. De creación. El Espíritu de Dios en la obra de creación. Pero también, ya que estamos, aquí vamos a sacarnos en Génesis, ¿ok? Para terminar esta noche. En Génesis 6, bueno, antes de Génesis 6, perdón, vamos a Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es Dios el que da la vida y es el mismo Dios que quita la vida en el diluvio. Pero les advierte esto en Génesis 6. Vamos a concluir con este pasaje. Génesis 6 y versículo 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es triste este pasaje, que está hablando de que los hombres resisten, como lo hicieron en el tiempo de Hechos, en el tiempo de Esteban, resisten al Espíritu Santo, resisten a Dios. Resisten, estimado oyente, cuando el Espíritu quizás pique su corazón, hable a su corazón. Dice el Señor Jehová, no siempre voy a contender con el hombre.
Y aquí está la primera instancia. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora no es el viento, ahora no es el hálito, no es la respiración, sino se refiere a qué? Al Espíritu de Dios, el igual que vimos en Génesis 1 y versículo número 3 o 2, perdón. Mi espíritu no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay dos pasajes, pienso yo, puedes quizás buscarlos tú, que nos dicen el Espíritu de Dios. Aquí vemos el segundo título, o el segundo nombre, mi espíritu, ¿verdad? En Génesis 6:3. Pero parece que hay solamente dos veces que se refiere o se habla de su santidad. No, claro, el Espíritu de Dios es santo. Y están en el Salmo 51 y en Isaías 63. Quiero que para la próxima vez que nos reunamos, este domingo que viene parece que es día feriado, ¿verdad? Es el 4 de julio, parece el que sigue, ¿verdad? Así es que no va a haber cultos en la noche. Pero vamos a leer estas, te voy a las escrituras que quiero que por favor leas de aquí a la próxima reunión, ¿sí? Vamos a leer Salmo 51, versículo 11, donde usa David el título o el nombre, tu Santo Espíritu. No quites de mí que tu Santo Espíritu. Puedes leer versículos 7 al 11. Y luego en Isaías 63, del 7 al 11. Isaías 63, del 7 al 11, habla de, una vez más, cómo ellos también entristecieron su Santo Espíritu y cómo Él puso su Santo Espíritu dentro de ellos. Su Santo Espíritu. Y después vamos a contemplar estos pasajes en el Nuevo Testamento. Este va a ser el orden. El Antiguo Testamento, los nombres, y luego vamos a brincar al Nuevo Testamento. ¿Ok? Así una vez más. Los nombres dados al Espíritu Santo, las obras que se le atribuyen a Él, y algunos de estos pasajes, cuando los vamos a leer, vas a decir, esto va con aquel pasaje también. Y claro que sí. Las obras, los símbolos, las calidades personales y también sus atributos, como la omnisciencia, la omnipresencia. Porque si tiene omnisciencia y omnipresencia, es Dios. Es Dios. Así que para la próxima vez, el Espíritu de Dios, mi espíritu, el espíritu de sabiduría, su espíritu. Tengo que leerles uno. Uno más, nada más para cerrar, pero está en Éxodo. Y nada más un versículo, porque quiero que, ¿a quién se refiere aquí Moisés? ¿Se refiere al espíritu del hombre o al Espíritu Santo? Es para que pienses. Éxodo 35, 21 dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y a todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Dije, wow. Una vez más, Éxodo 35, 21. Vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Dije,
Ve. Wow. Le quiero leer en inglés. Mira. And they came, everyone whose heart stirred them up, and everyone whom his spirit made willing. Es el Espíritu de Dios. Se ofrecerán voluntariamente, dice el Salmo 110. ¿Cómo se ofrecerán? Voluntariamente. Por su Santo Espíritu. Por el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, es lo que voy a concluir. La próxima vez que nos reunamos en la noche vamos a continuar y por favor vamos a estudiar esas escrituras en Salmo y en Isaías, por favor. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie.